Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. En plena pandemia del COVID, en febrero de 2020, una ciudadana de Estados Unidos llamada Becca Sherman publicó en la red a la que en aquel entonces llamábamos Twitter un mensaje lleno de buenas intenciones, positivo, propositivo, calcado de manuales de autoayuda. Hazte un favor y trabaja a distancia desde la Ciudad de México. Es verdaderamente mágico, decía el post, hoy eliminado, acompañado de una imagen de una casa preciosa de esas que se rentan en Airbnb a centenares de dólares por noche. Hazte un favor. Tú puedes. Alquílate una casita en Roma Norte y disfruta de la magia chilanga. ¿A qué esperas? The sky is the limit. Hazte un favor. Trabaja a distancia desde un chalet de Aravaca. Es verdaderamente maravilloso. Me pregunto por qué terminó eliminando ese pedazo de consejo a todos los indecisos que no sabían si hacerse ese favor o ahorrárselo. Pues porque se hizo viral, pero no precisamente de la manera en la que ella esperaba. No nos detendremos en los comentarios xenófobos, que los hubo, no se podía esperar otra cosa del estercolero que ha sido y sigue siendo esa red social, pero sí sirvió para abrir un debate sobre el acceso a la vivienda, los sueldos y los alquileres que no se corresponden con los ingresos, la gentrificación y lo que se conoce como la financiarización, que ya les explicaré más adelante este fenómeno. Todo problemas que no solo afectan a España y cuya naturaleza es multifactorial. Con sus más de 22 millones de habitantes, la Ciudad de México enfrenta un problema de vivienda gravísimo. Muchos de los trabajadores tienen que desplazarse horas y horas de casa al trabajo y viceversa, no solo porque lo determinan las distancias en este mastodonte urbano, sino porque han sido expulsados a vivir en las periferias porque resulta más asequible y es el único lugar donde se lo pueden permitir. Uh-huh. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de la gentrificación en la Ciudad de México es la colonia Condesa, con sus parques, sus cafeterías preciosas, sus carriles bici, sus comercios y una cantidad de turistas o extranjeros que se decidieron a instalarse en la Ciudad de México y en ese barrio en calidad de nómadas digitales o para trabajar a distancia, como la autora de ese inspirador tuit que leímos al principio. En su cabeza era espectacular. Era espectacular. La Condesa es el ejemplo perfecto del panorama de la vivienda en el país. Viviendas viejas de altísimo coste y viviendas más nuevas que venden o rentan y que son verdaderos zulos o cajas de zapatos, con lo que allá llaman, amenidades, esos espacios comunes con servicios varios y eso sí, a precios exorbitantes. Ambas categorías son inaccesibles para el ciudadano de a pie y están enfocadas más al público extranjero que se hace el favor de trabajar desde el sur global por el sueldo del norte global. Así, el sueldo del norte global y el alto poder adquisitivo de los nuevos residentes de larga duración modifican totalmente el entorno de los barrios que antaño eran populares, el tipo de comercio, el tipo de vivienda y, por supuesto, los costes. La Condesa es un buen ejemplo, pero no el único. La colonia Roma está en el mismo nivel. Se popularizó entre extranjeros después de la película de Alfonso Cuarón, Roma, esa peli en blanco y negro que narra la vida de una empleada doméstica interpretada por Yalitza Aparicio, que trabaja en una emblemática casa de ese barrio sirviendo a una familia de clase media de los años 70. El director mexicano homenajeó a su propia familia y a su casa en la calle Tepeji 21 en Roma Sur. Según la plataforma Mercado Libre Inmuebles, entre agosto de 2018, cuando comenzó a popularizarse la película, y enero de 2019, la búsqueda de vivienda en venta o en alquiler en la colonia Roma subió casi un 50% y un 35% respectivamente. Y los precios también subieron, obviamente. Si miramos hoy la oferta de alquileres en esa zona y las aledañas, tenemos acogedoras cajas de zapatos de 20 metros cuadrados a partir de unos 18,000 pesos, llegando a unos 35,000, 40,000 por unos departamentos más o menos espaciosos de unos 60, 70 metros cuadrados. ¿Y cuánto es esto en euros? 35,000 pesos mexicanos serían algo más de 1,600 euros. Caro hasta para alguien que viene del norte global, ¿verdad? Al menos de este norte global donde estamos nosotras. No sabemos si para un gringo o para un suizo esto sería asequible. Seguramente sí. Imposible para un mexicano trabajador, eso seguro. En el sexenio pasado, AMLO, perdón. ¿Crees que iba a volver a llamarle Antonio Manuel? A este pobre hombre. Porque tengo yo en el sueño que se llama Antonio Manuel.
Imposible para un mexicano trabajador, eso seguro. En el sexenio pasado de AMLO, el salario mínimo aumentó más del 100%. Hoy está en casi 7.500 pesos mensuales, es decir, unos 350 euros. Un monto bastante elevado para un país latinoamericano, pero que no alcanza ni para alquilar un adoquín en las colonias como Roma o como La Condesa. Según Martí Bartres, quien fuera gobernador de Ciudad de México, puede haber unos 90.000 extranjeros en el país que radican allá bajo el concepto de nómadas digitales. Su gasto podría superar los $1.000 millones anuales, algo nada menor, convirtiendo a México en el país de Latinoamérica más importante para este tipo de trabajo, el teletrabajo. Pero esto esconde otra realidad más oscura, que es la expulsión de los lugareños de la población local. Se estima que unas 20.000 familias fueron expulsadas de la Ciudad de México por falta de viviendas asequibles, según cifras del Programa General de Ordenamiento Territorial citadas por El Financiero. Los que cobran un equivalente a 1 o 2 salarios mínimos se ven obligados a irse a municipios cercanos a Ciudad de México, cercanos en términos de Ciudad de México, o incluso a otros estados. Uno de los factores de todo ello es desde luego la gentrificación y el auge de las plataformas como Airbnb, pero no es el único. Otro es una falta de regulación endémica. Muchos de los antiguos residentes de esas colonias denuncian haber sido desalojados por la fuerza de noche o con la excusa de que iban a remodelar el edificio. Lo típico de la hija del casero necesita el piso, por eso vete para que lo pueda alquilar a 1.500 euros semanales a turistas. Claro. Algo así, sin ninguna protección del inquilino. De hecho, el problema se volvió tan grave que recién ahora, se empiezan a tomar medidas para frenar la expansión de Airbnb en la ciudad. Hace unos días, el Congreso de Ciudad de México aprobó una reforma a la ley de turismo que estableció que un inmueble registrado en plataformas turísticas como Airbnb solo podría ser alquilado durante un máximo de 6 meses al año, no más. La modificación la anunciaron hace unos meses, en abril, con Martí Bartres de jefe de gobierno, por cierto, y siguiendo esa idea de ponerle un cascabel a la gentrificación, expulsión forzosa y desplazamiento de vecinos. También se prohibió alquilar temporalmente viviendas sociales o las que fueron reconstruidas con recursos públicos. Un primer paso necesario para resolver el problema de la vivienda. Ahora bien, no parece el único que se tiene que dar, ¿verdad? Claro, porque como les dije al principio, la gentrificación en los nómadas digitales, que elevan los precios de todo en determinados barrios, son solo una cara de la moneda. Ahora llegamos a un fenómeno mucho más grande, que es el de la financiarización. ¿Qué es eso? Financiarización. Los fondos buitres o fondos de inversión, el capital privado que devora las ciudades, invierten el dinero que les sobra, excedente de capital, le dicen, en viviendas básicamente para, generar más dinero a través de la especulación. Empresas como Blackstone, que con sus inversiones inmobiliarias han hecho subir los precios de la vivienda en todo el mundo por encima del crecimiento de los salarios. En Ciudad de México, obviamente, están con todos sus bloques a estrenar. Bloques a estrenar. Según Washington Post, que cita Sabilis Research, de 2017 a 2020, el valor global de los activos inmobiliarios residenciales aumentó en $90 billones. Billones, ¿eh? En total, los fondos de inversión como Blackstone o BlackRock, esos buenos samaritanos de cuyas inversiones en España se jactaba Óscar Puente en las redes, tienen activos inmobiliarios residenciales valorados en más de $280 billones. Eso duplica el valor total de todas las acciones de los mercados bursátiles mundiales y triplica el PIB del mundo. Todo el oro que se ha extraído en el planeta, por ejemplo, vale apenas $12 billones. O sea, pongamos en perspectiva lo que se ganan los especuladores seriales y dirijamos la ira, o al menos la protesta, a donde tenemos que dirigirla. El mercado de vivienda está más dominado por estos enormes entramados de multimillonarios que por propietarios independientes, que efectivamente Puente se reía mucho en su momento de Milei diciendo que mira cómo invierten estos fondos en los países socialcomunistas bolivarianos. Pero no. Óscar, esto no es ninguna buena señal para los que vivimos en esos países. Más bien es algo que habla bastante mal de cómo esos gobiernos supuestamente izquierdistas protegen a sus ciudadanos frente a la especulación, mientras que lo que se necesita es una regulación compleja para poner freno a ese capitalismo desenfrenado, a esas ansias extractivistas y para garantizar finalmente el derecho humano a una vivienda digna. Y claro está, asequible. Un derecho protegido por la Constitución de México, igual que por la de España. Muchas gracias, Ina.